Bueno, muy buenos días. En este video vamos a hablar de lo que sería la introducción al día del idioma. Vamos a dar un poco de lo que serían las características del por qué se celebra este día y de el por qué básicamente se llegó a celebrar. Y pues bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces el contexto histórico empieza en un lugar llamado Cáucaso. Bien, en el Cáucaso nacen muchas raíces de otros idiomas, pero en la que nos vamos a centrar es la raíz itálica. En la itálica nacen más de 10 idiomas, de los cuales la mayoría están extintos, pero uno de los sobrevivientes es el latín. El latín es hablado por los romanos, los cuales, como ya sabemos, fueron un gran imperio conquistador. Pero bueno, ¿qué tiene que ver los romanos con la península itálica? Bien, pues lo que tiene que ver es muy interesante, debido a que ya sabemos que la península ibérica es donde se alberga ahorita lo que sería España. Fue conquistada por muchos pueblos conquistadores, entre esos Roma. Cuando Roma llegó a la península ibérica, habían varios pueblos que ya de por sí eran ajenos a lo que eran los tipos diferentes de lenguas procedentes de la itálica, por lo que cuando llegó este imperio romano a conquistar la península ibérica, lo que pasó fue que en vez de desaparecer esos idiomas que ya existían antes de la conquista, lo que pasó fue que se mezclaron. En este periodo llamado romanización, se creó y se denominó lo que sería el latín vulgar, el cual ha ido evolucionando con el tiempo y de esta conquista de los romanos se pudieron sacar varias palabras como lo son cerveza, carpintero, camisa y algunas otras más procedentes de las lenguas preexistentes. Vale, aquí pasaríamos a lo que sería la adaptación del latín, ¿no? Ya sabemos qué pasó cuando llegaron los romanos, ¿no? Pero como sabemos que el imperio romano no duró para siempre, sino que tuvo su caída, vamos a centrarnos en qué pasó después de su caída. Pues vamos, bien, lo que pasó después de su caída es lo siguiente, la península ibérica pasa a ser dominada por los visigodos. Con la llegada de los visigodos y la llegada del nuevo idioma gótico, que era el idioma hablado por los visigodos, pasamos a decir que este idioma, al igual que lo que le pasó al latín vulgar en un principio con los romanos, no desapareció, sino que en vez de eso se adaptó, por lo que el latín vulgar pasaría a adaptarse, bueno, no como tal adaptarse, sino a adaptar alguna de las palabras del gótico para su propio idioma. Estas palabras serían hacha, botín, aspa y algunas otras que no son tan comunes para nosotros. Bien, después de que los visigodos se estuvieron ahí un rato, fueron aprisionados también por los musulmanes. Los musulmanes hablaban mozárabe. Y como ya sabemos, el idioma latín vulgar tampoco desaparecería tras la llegada de este nuevo idioma, sino que más bien se adaptaría y pasarían a haber palabras como lo sería aceite, baño, mezquiza, visita y limón, entre sus más comunes, claro está. Entonces tendríamos que la conquista de la península ibérica sería, digámoslo así, un deporte, ya que básicamente fue conquistada por tres países diferentes, lo que fue Roma, lo que fue los visigodos y lo que fueron los musulmanes. Bien, pero resulta que la península ibérica no solo hizo esto. Después de que la península ibérica, digámoslo así, fue regionalizada como en vez de España a España, pasaría a lo que sería la conquista de la Nueva Granada. Y aquí obviamente van a pasar muchas cosas interesantes. Bien, lo que pasa acá es lo siguiente. Como ya tenemos antecedentes de que cuando ese idioma le llegaba otro nuevo, lo que hacía el latín vulgar era adaptarse. Por lo que básicamente al ellos conquistar otras tierras, le pasó exactamente lo mismo con cualquier lugar al que ellos llegaban, por lo que se fueron eh, adaptando también cosas de nuestro idioma nativo de nuestro continente y fueron algunas palabras como lo fue guano, tomate y chile entre sus más comunes. Bien, eso en cuanto a palabras y en cuanto al léxico se fue cambiando un poco según lo como era hablado por las personas o los lugares a donde se iban llegando los conquistadores españoles. Bien, ahora pasaríamos a lo que sería un punto importante en el por qué se celebra el Día del Idioma.
Bien, todo comienza con el señor Miguel de Cervantes Saavedra. El señor Miguel de Cervantes Saavedra vivió una época en la que los griegos tuvieron su revelación. Y debido a la gran obra de Don Quijote de la Mancha, hecha por el señor Miguel de Cervantes Saavedra, el latín vulgar fue adaptándose un poco a algunas de las palabras de la moda de la época, y la moda de la época fue la revelación de los griegos, por lo que de allí nacieron palabras como la geografía, la hipocresía, farmacia. Bueno, llegado a este punto, vamos a hablar de por qué la obra Don Quijote de la Mancha es tan relevante para el Día del Idioma. Básicamente la obra Don Quijote de la Mancha nos resume muchos años de evolución de lo que sería el latín vulgar. En este punto se acoplarían nuevas palabras procedentes de Grecia y además de eso pondría de una mejor manera o mejores versiones de algunas otras antes vistas en su larga evolución. De esta manera, se puede decir que el señor Miguel de Cervantes Saavedra rescató muchos años de evolución de lo que sería el latín vulgar. Bien, el por qué se celebra llega a un punto en el que el señor Miguel de Cervantes Saavedra se vio envuelto en una batalla en la cual resultó preso y fue en ese tiempo que duró preso donde hizo su obra de Don Quijote de la Mancha. Después de haber salido de la prisión, él fue a buscar asilo en Colombia y allí se hizo amigo del señor Alfonso López Pumarejo, el cual era el actual presidente y tras la muerte, el señor Alfonso López Pumarejo decretó que el 23 de abril, fecha en la que se cumpliría el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se celebraría el Día del Idioma por su gran contribución a lo que sería la recaudación de historia y de lo que sería palabras procedentes de antes de lo que sería la conquista y todo lo que ya he explicado para pues conmemorar todo eso que él hizo y además por su gran obra de Don Quijote de la Mancha. Bueno, esta ya es la parte final. Espero hayan entendido el por qué se celebra el Día del Idioma. Espero también entiendan que nuestro idioma pues tiene una gran riqueza, tiene una gran historia y pues así como muchas lenguas fueron extintas, sabemos que algunas de esas partes de esas lenguas extintas quedaron en nuestro idioma y que pues eso lo hace un idioma muy completo, ya que tiene muchas palabras, tiene muchas caracterizaciones y por eso es uno de los idiomas categorizados por la ONU como el español, ya que pues es un idioma muy completo, que se expresa muy bien, que es complicado de aprender, pero que si se aprende bien se puede llegar a utilizar de una muy buena forma. Dicho esto, muchas gracias por escuchar.